Provisiones y contingencias. Lo va a encontrar usted en la sección 21 de NIL para pymes. Ahí va a hablar todo lo de provisiones y contingencias. Sí está grabando. Entonces, para hablar de provisiones y contingencias, tenemos que hablar sobre contrato de carácter oneroso. ¿Qué es un contrato de carácter oneroso? Un contrato de carácter oneroso es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. O sea, para que me entiendan bien. ¿Qué es un costo evitable? Un costo que inevitable, o sea, un costo que no lo puedo evitar, definitivamente. ¿Y me excede qué? Me excede lo que yo espero recibir como beneficio. Es que hay en las empresas hay circunstancias en las cuales se les sale de las manos algunos fenómenos. Implica de que la empresa debe en este caso generar una provisión. Por ejemplo, digamos que la empresa no puede evitar de que les pedía a los trabajadores sin justa causa no la demanda. Va a existir demandas. Eso no lo puede evitar. ¿Y eso va a qué? Va a exceder los beneficios que usted va a recibir como empresa. ¿Por qué? Porque al despedir a un trabajador ya no le produce ingresos, ¿no es cierto? Entonces lo que va a generar ¿qué es? Un gasto. Ejemplo, dice, un concesionario de vehículos toma en arrendamiento un local para exhibición y ventas. Suscribe un contrato por 5 años sin firma de rescindir, o sea, sin dejar acto jurídico. El contrato, excepto que pague los arrendamientos por el plazo restante. Mientras adecua el local, se inicia una mega obra que estima mantendrá cerrada por 3 años varias cuadras impidiendo el ingreso y salida de vehículos. El canon mensual es de 5.000 unidades monetarias. ¿Qué implica eso? Que yo ya había arrendado el local. Ya debo cumplir ese contrato. Inevitablemente me empiezan a hacer unas obras de mejora, como una pavimentación. Y cierran la vía. Cerrar la vía es lo que pasó, por ejemplo, en la Sexta. Lo que pasó allá en la carrera 11. ¿Se acuerdan cuando estaban pavimentando? ¿Quiénes fueron los afectados? Los comerciantes, que no iban a comprar en cantidad. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? El contrato es oneroso, ¿por qué? Por el hecho de que hayan cerrado la vía, yo no puedo decirle al que me arrendó, no voy a pagar arrendamiento. Es un costo inevitable, debo pagar durante los 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pago 5.000 pesos por 5.000 unidades monetarias por forma mensual, por 36 meses, que son 3 años, ¿cuánto daría? 180.000, que es lo que estaría perdiendo porque es lo que yo estaría dejando de percibir en ingresos. Entonces sería gasto de contrato oneroso, o sea, gasto contra una provisión por el contrato oneroso, 180.000 pesos. Ya hablamos lo que era un pasivo, ¿no? Un pasivo es un hecho cumplido que, o sea, el pasado es un hecho cumplido que da origen a una obligación presente y debemos desprender recursos económicos futuros hacia la empresa. Un pasivo es algo real que debo cumplirlo, es algo con la certeza del 100% que debo cumplir. Un ejemplo son obligaciones laborales y obligaciones financieras con los bancos. ¿Cómo se define una provisión? Una provisión es cuando tengo un pasivo, o sea, una obligación, pero existe incertidumbre en cuanto a ¿qué? A la cuantía del desembolso o el vencimiento. No sé cuánto voy a desembolsar. Entonces, en ese momento se puede constituir una provisión. Entonces, puedo constituir provisiones por garantías, por litigios, por reembolsos a clientes, por reestructuraciones y cierres de plantas. Un ejemplo, cuando, digamos, vendo un producto a un cliente y siempre sobre esa marca que no es conocida, un ejemplo, marca Pollito, un televisor,
y posiblemente ya la empresa no me reconozca la garantía, entonces me toca a mí como empresa asumir la garantía. Entonces establezco una provisión. ¿Qué es pasivo contingente? Pasivo contingente es una obligación que nace de un hecho pasado cuya existencia ha de ser confirmada por la ocurrencia. O sea, debo saber si realmente ese pasivo va a existir o no va a existir. Y esos eventos futuros están sujetos ¿a qué? Al control de la empresa. Entonces, esa probabilidad de ocurrencia me puede decir que puede ser que pague la empresa como no tenga que pagar. Entonces se llama pasivo contingente. Y los pasivos contingentes no se contabilizan dentro de la contabilidad, se revelan. ¿Ese pasivo contingente? Entonces, como pueda que sí o no. Digamos que usted construyó una fábrica y esa fábrica le está generando contaminación ambiental a la comunidad. Los abogados estiman de que podrían estar demandando a los del barrio por esa contaminación ambiental que está generando la fábrica. Y estiman que podría ser que demanden a la empresa por 200 millones de pesos. Nadie ha presentado demanda. En cualquier momento podría. Entonces, ¿qué pasa? Hay una obligación presente. Puede ser que alguien colocó la demanda. Pretensiones, son 200 millones. Pero la probabilidad de ocurrencia, si es remota, no es nada. Si es probable, es pasivo contingente. Y si es cierta, es que pasivo real, o sea, una obligación. El pasivo contingente sí, sea probable de que ocurra. De que se tenga que aislar ese dinero. Sí, claro. De que ese dinero Sí. salga de la empresa. Preguntas, dice. Entonces, una provisión es, vamos a mirar cuál de las respuestas es la correcta. Un pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto. Una obligación posible como consecuencia de sucesos pasados cuya cuantía o vencimiento es incierto. O un ajuste al importe en libros de activos, por ejemplo, atribuir al deterioro de valor. La C no es. Se entra A y B. Una provisión es un pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto. Una obligación posible como consecuencia de La B. La B. La B es la respuesta. O sea, es una obligación posible como consecuencia de sucesos pasados cuya cuantía o vencimiento es incierto. Perdón, la A ha sido, ¿no? ¿Cómo? Es un pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto. La A. La A. Sí. A ver, regresa. Porque la segunda, ¿qué sería? Una provisión. Pero es una provisión. No, para que me... Una provisión es un pasivo cuya cuantía de vencimiento es incierta, una obligación posible como consecuencia de sus pasados que La A. Ejemplo 1. Una entidad determina que es probable de un segmento de sus operaciones se incurrirá en pérdidas en operaciones futuras durante varios años. Vamos a ver si esto es provisión. Tenemos una obligación presente de un suceso pasado que obliga a la empresa que vamos a obtener pérdidas en el futuro, ¿no? No hay una obligación presente. Conclusión. Entonces la entidad no va a reconocer que ninguna pérdida por operaciones futuras, porque no cumple con la definición de pasivo. Tiene que previamente que tener un hecho, o sea, un hecho cumplido que dé origen a una obligación posible. Si es obligación posible, puede ser una provisión. Si la obligación es incierta, contingente, pasivo contingente. todo tiene que ser un pasivo. Claro. Mira este ejemplo 2. El 1 de enero del 2012 una entidad despide a 3 empleados, quienes demandan el 15 de febrero del mismo año. Las pretensiones de los demandantes es obtener 150 millones de pesos o 150.000 unidades monetarias. Se citó a conciliación y no hubo acuerdo, por tanto continúa la demanda. Al 31 de diciembre del 2012, la estimación hecha por los abogados de la empresa indica que en el peor de los casos, la entidad solo tendrá que pagar ¿cuánto? 35 millones de pesos. El 10 de agosto de 2003, el juez laboral emite la sentencia condenando a la empresa a pagar 70 millones de pesos. Los abogados apelan la sentencia y mantienen su posición sobre el monto. El 20 de noviembre,
El tribunal emitió el fallo condenando a la empresa a pagar 25 millones de pesos. La empresa decide no continuar el proceso y pagar dicho valor a los empleados despedidos. Se pide indicar si la entidad reconoce o registra el valor de las pretensiones o la revela, indicar el valor en libros de la provisión al 31 de diciembre de cada año, indicar el valor del básico. Bueno, sencillo. Primero, las pretensiones. ¿Qué es una pretensión? ¿Dónde está la pretensión? 150.000. Estos 150.000 no se registran. No. Simplemente lo que ellos solicitan, que se les paguen a esos 3 trabajadores. Por lo tanto, no se reconoce, no se registra, pero se debe revelar. Se debe decir en las notas a los estados financieros que los trabajadores tienen como pretensiones 150 millones de pesos. Esto sería la revelación. Claro. ¿Por qué debo revelar? Porque la empresa debe tener listos los 150 millones de pesos en el peor de los casos de que perdamos para poder pagar esas pretensiones. Eso sería la revelación. La revelación. Entonces, segundo, el valor en libros de cada año de la provisión. Entonces, ¿dónde hay provisión? Los 35, que es lo que... Se citó a conciliación y no hubo un acuerdo, por tanto, continúa la demanda. El 31 de diciembre de 2012, la estimación hecha por los abogados, 35.000. Ese valor sí se registra. Entonces se registra en el 2012, 2013, 2014, 2012 y 2013 se registra una provisión de 35.000. ¿Por qué? Porque los abogados en el 2012 estiman, ¿no?, que se puede llegar a conciliar por 35 millones de pesos. En agosto el juez laboral emite una sentencia condenando a la empresa a pagar 70 millones de pesos. ¿Qué pasa? O sea, hay una sentencia, pero los abogados apelan la sentencia. O sea, todavía no es cierto que paguemos los 70 millones. Sigue la provisión para el 2013 de los 35 millones de pesos. ¿Y cuándo es pasivo? Cuando ya tenemos el fallo definitivo de la segunda instancia del tribunal, que son ¿cuánto? 25 millones de pesos. Entonces mira que el pasivo sería, en última instancia, los 25 millones de pesos para el año 2014. Mira el ejemplo 3. Dice, una entidad opera 10 bombas de gasolina y es dueña de los terrenos y edificaciones. Elige autoasegurarse en caso de pérdida por incendio, en lugar de adquirir un seguro contra incendio. O sea, ellos ahorran, porque de pronto se incendia la estación de servicios y buscan una reserva. La entidad puede estimar con fiabilidad la probabilidad estadística de la ocurrencia y la cuantía de la pérdida esperada por incendio, aproximadamente en 100 millones de pesos por cada año. Para reflejar la pérdida esperada, la entidad pretende reconocer una provisión de 10 millones de pesos cada año durante los próximos 10 años. La entidad sostiene que la pérdida es altamente probable de que ocurra. ¿Es una provisión? Una contingencia, porque no es pasiva incierta. No, porque no hay ninguna obligación que obligue a la empresa a pagar los 100 millones en un Por futuro. ejemplo, ahí en esa autoaseguración, como usted lo dice. No, mire, ¿ves? Por eso, No es provisión. ¿esa es declarable? No. ¿Cuál? La autoaseguración. Pero si yo me afilio a una aseguradora, ¿esa sí la puedo declarar? Es una contingencia. Tampoco es contingencia. Tampoco. No, simplemente es un ahorro que está haciendo para prevenir un futuro accidente en la estación de servicio. Miren, este cuadro es importante. En este cuadro me establece cuándo es provisión y cuándo es pasivo contingente. Recuerden que la provisión se registra un gasto contra provisión y el pasivo contingente es una revelación. Aunque yo diría, cuando la probabilidad de la existencia de la obligación actual es mayor que el 50%, entonces, y la estimación es fiable, es provisión. Pero si la estimación no es fiable, o sea, no sé cuánto es el valor, es pasivo contingente. Aunque hay unos conceptos de la Agencia Nacional Jurídica que dice que cuando la probabilidad de ocurrencia está entre el 50 y el 75% del evento, se llamaría provisión. Y si la probabilidad de ocurrencia está entre el 25 y 50%, se llamaría pasivo contingente.
Y si la probabilidad de ocurrencia está por debajo del 25%, no es nada, ni provisión ni pasivo contingente. 25 y 50 Pasivo contingente. Si la probabilidad de ocurrencia del evento, o sea, de la obligación, está entre el 50 y 75%, es provisión. Y si la probabilidad de ocurrencia es más del 75%, eso ya es 25 a 50 es pasivo contingente. Entre el 50 y 75, provisión. Y más del 75%, pasivo. Entonces, siempre la provisión se da a reconocer por la mejor estimación posible. ¿Y la estimación en qué consiste? En que esa estimación la hace técnicos. Por ejemplo, si son demandas judiciales, ¿quién debe hacer esa estimación? El jurídico de la empresa. Cuando existen incertidumbres sobre la estimación que rodea la provisión, se debe tener en cuenta lo siguiente. Cuando caso de una provisión que se refiere a una población importante en casos individuales. Cuando son casos individuales, se trata de un método estadístico, para lo cual se calcula el promedio de todos los desenlaces asociados a la misma. O sea, yo puedo tener estadísticas de la probabilidad de ocurrencia de lo que pasa en mi empresa. Si por ejemplo digo que generalmente la marca Lenovo de mis computadores que vendo en la empresa me están generando reclamos del 2% de la facturación, eso va a ser una provisión, porque tengo estadísticas. Pregunta, dice. Una entidad mide una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación de la fecha sobre la que se informa cuando la provisión involucra una población importante de partidas de la estimación del importe. Primero, reflejará una ponderación de todos los posibles desenlaces en función de sus probabilidades asociadas. Se determina como el desenlace individual como más probable. O tercero puede ser el desenlace individual más probable, no obstante la entidad también deberá considerar los otros desenlaces posibles. No hay población para estimar lo mejor que debe hacer, tomar la ponderación en función de la probabilidad de lo que pueda ocurrir. O sea, la respuesta es la A. La 1. Pregunta 2. ¿Qué dice? Una entidad mide una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa cuando la provisión surge de una única obligación. Tenemos una sola obligación. La estimación del importe reflejará una ponderación de todos los posibles desenlaces en función de sus probabilidades asociadas. No. Se determina como uno de los desenlaces individuales más probables. O sea, si tengo una sola obligación, solamente un desenlace individual. ¿La ven? Sí, porque solo es un solo. Reconocimiento. ¿Cómo se reconocen las provisiones? Las provisiones se deben reconocer teniendo en cuenta tres condiciones. La empresa tiene una obligación presente, o sea, un hecho pasado, que es probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos económicos futuros y que existe un modelo de incertidumbre en cuanto a qué, en cuanto al monto o a la fecha de pago. Solo así yo puedo reconocer una provisión. Entonces, de no cumplir con las tres condiciones, la empresa no reconoce una provisión, puede llamarse una pasivo contingente. Pregunta. ¿Cuándo reconoce una provisión? Cuando la entidad tenga una obligación presente como resultado de un hecho pasado, no, eso es pasivo. Cuando sea probable, es decir, exista mayor probabilidad de que ocurra de lo contrario, que la entidad tenga que desprenderse de recursos económicos que comparten beneficios económicos para liquidar la obligación, no. C. El importe de la obligación puede ser estimado en forma fiable. Y D. Todas las anteriores, ¿no? Para generar la provisión. Tiene que ser una obligación presente, ser probable de que salga con recursos económicos futuros y que el importe de la obligación sea estimado en forma técnica. Entonces la D, la respuesta. Pasivos contingentes.
Entonces, hemos comentado que los pasivos contingentes no se registran, se revelan. Y los pasivos contingentes nacen cuando existe ¿qué? Una posibilidad remota de que ese pasivo pueda ocurrir. Por ejemplo, las pretensiones. Las pretensiones que tenga un ex trabajador de haber demandado a la empresa en forma laboral son pasivos contingentes. Y los pasivos contingentes no se contabilizan, se revelan. Un activo contingente, al igual que existen pasivos contingentes, también hay activos contingentes. ¿Qué es un activo contingente? A lo contrario de una obligación, un activo contingente puede ser algo que la empresa va a recibir, pero cuyo suceso, o sea, nace de un hecho cumplido, que el grado de ocurrencia puede ser confirmado, solamente se puede ocurrir, su grado de ocurrencia se lo podrá confirmar a través de sucesos, de lo que pasa en el futuro. Un ejemplo de un activo contingente, una demanda que presentó la empresa en contra de terceros, y que dice el jurídico que es remoto de que ganemos. Entonces es un activo contingente. Y los activos contingentes también se revelan, no se contabilizan. Ejemplo de activos contingentes. Mira. Dice, la entidad A inició acciones legales contra la entidad B por daños y perjuicios a su aeronave, causados por el combustible de aviación defectuoso producido por la entidad B. O sea que la entidad B le vendía a la entidad A combustible y ese combustible resultó defectuoso y dañó algunos motores de los aviones. Los abogados de la entidad A creen que es probable que el tribunal otorgue una indemnización por 60 millones de pesos por daños y perjuicios. Probablemente, no es cierto. ¿Eso qué viene a ser? No es activo, pero es activo contingente. Entonces, cuya existencia debe ser confrontado por la decisión definitiva por el tribunal. Por tanto, es un activo contingente. Debemos revelarlo. Más no se le registra. Claro. Aquí están las revelaciones que debo tener en cuenta, lo que debo revelar, lo que son las provisiones y contingencias. Lo mínimo que debo revelar en los estados financieros. La provisión acerca del importe, inicio y final de cada provisión, los importes transcurridos durante el ejercicio, se ha cargado a cada provisión, una descripción de la obligación y las salidas de beneficios económicos futuros de la misma. También se debe indicar las incertidumbres referente al calendario y también se debe revelar las principales hipótesis que dieron lugar a cambios en las provisiones. Vamos a mirar algunos ejercicios. También lo voy a subir a la plataforma, no se olviden de esto. Mira lo que dice. Una entidad vende 1000 unidades de un producto con garantía, según la cual la entidad reparará cualquier defecto de fabricación que pueda aparecer hasta 6 meses después de la compra. O sea, la empresa que vende se hace responsable de la garantía hasta 6 meses después de que compre un cliente. Si se detectara un defecto menor de un producto, los costos estimados de reparación serían de 100 pesos. Si se detectara un defecto importante en un producto, los costos estimados serían de 400 pesos. ¿Qué me dice la experiencia? Las estadísticas, lo que le ha pasado a la empresa. La experiencia de la entidad junto con sus expectativas futuras indican que el 75% de los productos vendidos nunca presentan defectos. Un 20% presentan defectos menores y un 5% de defectos importantes. A fines de este ejemplo, se han ignorado los riesgos específicos del pasivo y el valor en el tiempo en el dinero. Entonces, ¿qué dice? Que cuando involucra a una población importante, o sea, por ejemplo, pues un grupo de televisores que vendemos, la mejor estimación posible, ¿cuál es? La que ha tenido los desenlaces de lo que ocurrió anteriormente. Entonces, ¿qué dice? Para calcular la provisión debo hacer lo siguiente. Entonces, vendí 1000 unidades.
por el 75% de los productos vendidos no presentan defectos, o sea, por 0 pesos, o sea, no habría defectos, 0 de provisión. Más, el 20% presenta defectos menores, o sea, sería a las 1000 unidades por el 20%, y ese 20% lo multiplico cuánto debo responder por defectos menores. Aquí dice 100 pesos. Más, y el 5% presenta defectos importantes. Entonces, 1000 unidades que se venden por el 5%. ¿Y cuánto debo responder en dinero por defectos importantes? Aquí está. Importantes 400 pesos. Ahí lo dice. Defecto importante es 400. Entonces, al hacer todas estas operaciones me suma ¿cuánto es la provisión? 40.000 unidades monetarias. ¿Qué asiento haría? De esa provisión por garantías. Entonces, el asiento sería, aquí se lo puedo abrir en una hoja de... La empresa ha rescindido su contrato laboral a un grupo de trabajadores de su nómina. O sea, los ha liquidado, los sacó. Los trabajadores han interpuesto demandas laborales por considerar el despido improcedente. O sea, dicen que no es justo. Las pretensiones son de 900.000 euros, 900 millones de pesos. En el año 2, los asesores laborales del Departamento de Personal estiman que existe un alto grado de probabilidad de que el fallo judicial sea desfavorable para la empresa y de que el pago de las indemnizaciones correspondientes se realice antes de 4 meses. No se pudo conciliar. El costo estimado de las indemnizaciones suman 320.000. Transcurridos 3 meses se condena a la empresa al pago de las indemnizaciones por un importe de 315.000 euros. La empresa no va a apelar, o sea, allá queda en firme. Pregunta es, ¿en qué momento es pasivo contingente? ¿Cuándo es pasivo contingente? Pasivo contingente. El pasivo contingente es cuando tenemos las pretensiones. Por lo tanto, el pasivo contingente se revela, no se contabiliza. Se dice que las pretensiones de los trabajadores son de 900.000 euros. Segundo, ¿cuándo se reconoce una provisión? Cuando ya hagan el estudio los jurídicos. Y dice que de acuerdo al costo de las indemnizaciones asciende a 320 euros. En el año 2. Sí. Y el pasivo es cuando ya condenan a la empresa y no va a apelar, 315.000. Entonces en ese momento ya es un pasivo. ¿Listo? Siguiente ejemplo, dice, un fabricante ofrece garantías a los computadores de su producto en el momento de realizar sus adquisiciones. En virtud de las condiciones del contrato de venta, el fabricante se compromete a subsanar por medio de la reparación o de la sustitución de los productos los defectos de fabricación que se pongan de manifiesto en el transcurso de un año desde el momento de la transacción. Sobre la experiencia es probable, es decir, con mayor probabilidad de que ocurra que lo contrario, que se presenten algunas reclamaciones en el periodo de garantía. A lo largo del 2011 se realizaron ventas por 10 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2011 se espera que los desembolsos de reparaciones y sustituciones de productos en garantías vendidos en el 2011 efectúen el 50% y el 50% del 2012. Para simplificar, supongamos que todas las áreas de beneficios económicos futuros del 2011 son relacionadas con reparaciones y sustituciones de productos en garantía que se efectuaron el 30 de junio del 2012. Bueno. La experiencia indica que el 95% de los productos vendidos no requieren reparaciones en garantía. El 3% de los productos vendidos requieren reparaciones menores, que cuestan 10 pesos por el precio de venta. Y el 2% de los productos vendidos requieren reparaciones importantes o sustitución, que cuestan 90% del precio de venta. La entidad no tiene motivos para creer que las reclamaciones futuras por las garantías serán diferentes a las que indica. A diciembre 31, el factor de descuento, o sea, el valor presente de lo que podría generar descuentos, es el 0.95238.
Vamos a ver qué hacemos. Entonces, lo primero que debemos hacer, pónganle cuidado. Entonces, ¿cuántos son las ventas? 10 millones. Dice que el 3% de los productos vendidos, al 95% no requieren reparaciones. Nada. O sea, ese no se hace nada. De los productos vendidos, el 3% de los productos vendidos requieren reparaciones menores. O sea, a los 10 millones por el 3%, ¿cuánto me da? Me daría 30.000. Más 30.000. Perdón, 10 millones por el 3% me da ¿cuánto? No da 30.000, da 300.000. Y los 300.000 por el 10% que es el costo. Por eso es que me da aquí 30.000. Más. Y el 2% requieren reparaciones importantes. O sea, 10 millones por el 2%, 200.000. Y por el 90%, que es el costo, serían 180.000. Sería más 180.000. Entonces sumo, serían 210.000, que es lo que debería pagar. El porcentaje de riesgo que ocurre esto. Entonces aquí me dice el porcentaje de riesgo, por aquí estaba, de ocurrencia, es del 6%. O sea, a este valor de los 210.000 por el 6% más, o por el 1.06, que es lo mismo. Entonces, a los 210 por el 6% más me daría 222.600. A estos 222.600 debo aplicar el 50%. ¿Por qué el 50%? Debo aplicarle el 50% porque el grado de ocurrencia es para el año 2000, o sea, para el primer semestre del año 2011, o sea, la mitad. Mire, el 50% es para el 2011 y el otro 50% para el 2012. Entonces, como vamos a evaluar 2011 por el 50%. Entonces sería aquí este valor, 222.600 por el 50%. Esto me daría 111.300. Pero esto debo traerlo a valor presente, porque es lo que pagaría en un año. Entonces, ¿cuánto pagaría hoy? Lo multiplico por el factor de descuento, que es el 0.95238. Entonces, el valor presente de la provisión sería 106.000. Sale de multiplicar 106.300 por 0.95238. Serían 106.000. ¿Qué asiento hago? Gasto por garantías contra provisión por garantías, que es un pasivo. Gasto de provisión por garantías, 106.000 contra una cuenta de pasivo que se llame provisión por garantías, crédito, 106.000. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es la primera cuenta, profe?